pero por lo menos queda ahí recogida. Bueno, tenemos esto, es una aplicación para hacer facturas. Aquí tiene también una dificultad que en verdad aquí también se utilizan lo que serían los tipos estáticos, ¿vale? También se utiliza en este ejercicio. Porque el número de la factura pues se debe de ejecutar de manera automática, ¿vale? Eso os voy a decir cómo es, aunque en verdad en los vídeos de teoría me parece que ese ejemplo en concreto pues lo explicaba, ¿vale? Y no dejéis de ver los vídeos de la teoría y lo que no entendéis me lo decís, ¿vale? Pues, así tapamos dos agujeros, o matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, pues ustedes os enteráis y por otro lado, si no os enteráis y me decís de qué es lo que no entendéis, pues a lo mejor puedo yo también mejorar los vídeos para otros años, porque también es absurdo tener unos vídeos que no entiende nadie, ¿no? Eso, si yo veo que no se entiende por ningún lado, pues también me sirve, como digo, de realimentación. Pero decirme algo, ¿vale? Que si no me quedo yo perdido. Bueno, vamos a crear el proyecto del ejercicio 7. Creamos un paquete. Otra cosa es que he modificado el boletín del tema. Es decir, lo digo por si alguien se lo ha descargado, pues que os lo volváis a descargar. Si lo que hacéis es mirarlo consultarlo en la plataforma, pues no pasa nada. Pero si alguien se lo ha descargado, le he metido 2 ejercicios más relativos a paquetes, ¿vale? Para reforzar el tema de los paquetes. Bueno, en el ejercicio 7, bueno, vamos a empezar creando mi clase factura. Creamos la clase factura. Y ahora, pues bueno, pues vamos a ver cuáles son los atributos. Factura de electrodoméstico. El comentario es de la clase, que no falte, ¿vale? Esto sería clase que representa a una factura de una tienda de electrodomésticos. Vale. Empezamos con los atributos. Leemos el enunciado y vamos extrayendo atributos. Nos dice, una factura debe tener los siguientes campos, ¿vale? Número de factura sería el primer campo. Recuerdo que aunque parezca el número de factura, no es un número, es un código. Eso hay que distinguirlo a la hora de elegir el tipo. Es decir, que esto no es un entero, sino que va a ser un string, ¿vale? Es decir, ponemos atributo visibilidad privada, string, y esto va a ser el número de factura, en un factura. Un unfact, vamos a poner un unfact. Seguimos, que es un código formado por el año seguido de un valor numérico secuencial, único para cada factura, ¿vale? Esto, ¿vale? Tenemos que implementar lo del tema del código, el valor numérico secuencial. Valor numérico secuencial lo que significa es que cada factura va a tener un número diferente. Y si he creado una factura con el número 2021-01, la siguiente factura va a ser el 02. Con eso me refiero con que va a ser un código secuencial, ¿vale? Pues bien, ¿cómo llevo la cuenta? ¿Se os ocurre alguna forma de llevar esa cuenta común para todas las facturas? ¿Qué? Este año 2021, lo que tú quieres que vaya sumando uno para cada factura que genere. Sí, pero ¿cómo puedo saber llevar la cuenta del último número que he generado? Pues necesitaría saber el último número cada vez que hago un new factura. Necesitaría saber cuál es el último número que he generado para para generar el siguiente. ¿Cómo se os ocurre si un atributo, pero cómo se ocurre algo especial para ese atributo? ¿Cómo debe de ser? No entiendo la pregunta. Sí, yo lo que quiero, pues el número de factura es un número secuencial. Es decir, que si yo creo una factura, me tiene que generar el número de factura
2021-0001, si es la primera factura, pero ahora si yo hago un new factura, ahora le tiene que dar el número de factura a la 002. Y si yo hago otro new factura, automáticamente se tiene que generar el número de factura 0003. No puedo llegar a almacenar el último número en una... Sí. Sí. Pero claro, el atributo, si yo le hago un atributo normal y corriente, cuando yo creo una factura, ese atributo se inicializa. ¿Cómo puedo resolver? No static, ¿no? Vale, ahí está la cuestión, ¿vale? Como ese número es común a todas las facturas, ¿vale? Como ese número es común a todas las facturas, lo suyo es que sea un atributo estático para poder llevar la cuenta del último número que se le di a la factura. El estático lo que hace es que se mantiene como sea. Claro. Tiene todo. Claro, por eso se llama estático. Mantiene, es como un atributo común a todas las facturas. Un atributo que es de la clase y no de la factura. De manera que cuando yo creo una factura nueva, no, por eso de alguna manera no se inicia ese atributo. ¿Vale? No, como tú dices, no cambia, se queda siempre el mismo. Vale, pues entonces vamos a crear un atributo. Va a ser también privado, estático, vamos a crearlo static, ¿vale? Int, esto sí va a ser un entero porque voy a ir sumándole cosas y va a llamar contador, lo voy a llamar contador. Los atributos estáticos, acordaros siempre de que se inicializan en la propia definición del atributo, porque si no nos lo cargamos, nos cargamos la propiedad de que sea de mantener el mismo número para todas las facturas, ¿vale? Lo inicializamos a 0. Bien, ya con eso pues podemos generar el número de facturas. Ahora la fecha, ¿vale? La fecha en la que se vendió el artículo. La fecha, para la fecha hay un tipo especial, bueno, mejor dicho, una clase especial que es la clase date, ¿vale? Hay varias clases. Vamos a ver la clase date. Luego la fecha de venta, fecha venta. Eso os lo aconsejo que no llaméis nunca a un atributo fecha, no llamarle solamente fecha, porque es muy ambiguo. Siempre es la fecha de algo, ¿vale? Pues en este caso es fecha de venta, ¿vale? Pues da más claridad a los programas, ¿vale? El tipo date, pues bueno, no viene por defecto. Tenemos que importar la librería date, pero de la Java útil, no de la SQL. Esto es que está enganchado con librerías SQL, pero bueno, mejor olvidarlo, tal y como están las cosas hoy. ¿Vale? Nos vamos a Java útil, ¿vale? Luego, tengo también, esto os lo digo, no lo pregunto porque no debéis de saberlo por ahora, pero bueno, tenemos que almacenar también lo que sería el formato, ¿vale? De la fecha, el formato que le vamos a dar a una fecha. En programación, siempre una fecha está ligada a un formato, ¿vale? Eso es así, es un concepto que está relacionado con la propia fecha. ¿Por qué? Porque nosotros los españoles la fecha la damos en formato día, mes, año, pero en cambio los ingleses lo dan en formato mes, día, año. Hay otros que lo dan, los alemanes seguramente será año, mes, día. ¿Qué? Alemanes tenían que ser. Sí, eso es curioso. Los alemanes siempre van desde lo más abstracto a lo más concreto, ¿no? Daban las direcciones, las dan al revés. Empiezan Alemania, primero Alemania, después la provincia, después de la provincia la ciudad, después de la ciudad el distrito y después la calle. Lo hacen, dan la dirección al revés, van desde lo más general a lo más concreto y nosotros al revés. Nosotros empezamos por la calle y cada vez vamos generalizando más. Pero bueno, cada uno tiene su forma, ¿vale? Bueno, el caso es que, bueno, nosotros también pues muchas veces lo damos en año, mes, día, pero el mes una vez la ponemos con letras, otras veces con números, ¿vale? Pues todo eso lo podemos nosotros controlar utilizando el tipo el simple date format, ¿vale? La clase simple date format, ¿vale?
La clase simple de informa lo que hace, pues sirve para dar formato a las fechas, ¿vale? Lo vamos a crear como final, bueno, normalmente no suele cambiar, lo ponemos un atributo final, simple date format, y lo inicializamos. Vamos a inicializarlo, new simple date format, y ahora le tenemos que indicar el formato que queremos, en el que queremos que venga dada la fecha. Por ejemplo, el formato va a ser, el formato se da de esta manera, entre comillas. Vamos a ponerlo esto en grande para que se vea bien. Ponemos entre comillas 2D si queremos que sea 2D, me parece, con 2 dígitos, que es para que sea día, barra M para que sea el mes, y ahora el año sería Y. Entonces, la M me parece que el mes me parece que es en mayúscula, ¿vale? Porque es la M minúscula es para los minutos, ¿vale? Pues también, aparte de las fechas, pues tenemos para las horas, ¿vale? Y el año con 2 dígitos. De todas formas, si tenemos dudas, como me pasa a mí, que a pesar de llevar un montón de años viendo esta dichosa clase, ¿vale? Siempre se me olvida porque a lo mejor ahora te vas de Java, te vas ahora a Oracle y ahora tienes que poner esto se llama una máscara, un formato, ¿vale? Pero es distinto, lo que uno era de minúscula, el otro era de mayúscula y al final pues termina haciendo tu lío y entonces pues lo mejor es consultarlo en el manual oficial. Es decir, si no nos acordamos, como es el caso, ponemos simple date format Java class, ¿vale? Hacemos clic y bueno, y ahora aquí decimos que sí, que aceptamos lo inaceptable, que somos el toro que hemos tomado no lo y bueno, aquí tenemos las máscaras, ¿vale? Aquí tenemos el año con minúscula, si lo pongo con mayúscula es el año de la semana del año, ¿vale? Luego tendríamos también que ponerlo con 2 dígitos, bueno, eso es el número de Y que pongamos, seguramente, el número de dígitos. La M era en minutos, mira, esto sí ha acertado. El mes en mayúscula y el año, entonces he acertado, hombre, no. Y el D minúscula es día del mes y D mayúscula es el día del año. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos para ponerlo para que aparezca con letras. Aquí viene ejemplo, por ejemplo, el mes del año, pero que aparezca que ponga julio o July, ¿vale? Para ponerlo en castellano, pues hay que hacerlo hay que hacer una función para convertirlo a castellano, pero bueno. En principio, pues, es así. Esta máscara me sirve, ¿vale? Es decir, el número de veces que repita la D, pues es el número de dígitos que quiero que me aparezca, ¿vale? Aquí sería el formato día, mes, año con 2 dígitos. Si quiero con 4, pues pongo 4Y, ¿vale? Funciona así las más. Pero bueno. El simple de forma también tenemos que... Vamos. No, ¿esto qué le pasa? Vamos a ver. ¿No sería estático? Offload, final, private. No, pues no me deja, lo que no me deja que sea final, que no sea constante la... ¿No puede ser estático entonces? No, lo que no puede ser... Lo que no puede ser constante, espérate. Esto lo tengo que declarar, vamos a ver. Esto lo tengo que declarar. Simple, de forma variable, declaración especial. Listo. Vale, es que no le he puesto el nombre de la variable. SDF, ¿vale? Es que no le he puesto el nombre de la variable. Ya, ahora aquí le ponemos importa, tenemos que importarlo. Y ahora vamos a ver si me deja ponerle el final. Ahora sí. Me faltaba el nombre de la variable. Aquí hay algo rojo, esperemos que no sea muy... Vale, ya está. Bien, me deja dejarlo constante. Total, pues al fin y al cabo no... Es algo que no se va a modificar. Bueno,
pues ya tenemos eso de fecha, declaramos la fecha y el formato que queremos mostrar la fecha, ¿vale? Aquí en el tipo fecha, en un tipo fecha, aquí va metido dentro el día, el mes, el año, la hora, minutos, segundos, milésimas de segundo, la era, la época, como hay un montón de cosas metido dentro de ese tipo, ¿vale? La idea es que con la máscara yo solamente muestro el dato que a mí me interese. Como si yo solamente quiero sacar un triste día. Si yo quiero saber solamente que me muestre el día solamente, pues pongo en la máscara DD y ya está. Y de toda esa información nada más que obtengo el día. O el año, como me va a hacer falta para el tema del NumFact. ¿Vale? ¿Cómo vincula pues, el PDF con la fecha de la venta? ¿Qué? ¿Cómo sabe el programa que la fecha de la venta se la tiene que poner así? Claro, porque el formato lo voy a utilizar en dos ocasiones. A la hora de imprimir y a la hora de tomar un dato por teclado, por ejemplo, para validar que es el formato correcto. Bien, y ahora necesito otro formato pues para la factura, porque el número de factura me dijeron que era el año solamente seguido de un número de secuencia. Pues voy a crear otra máscara o otro formato pues para la factura, ¿vale? Otro private final, base constante, simple date format, SDF o año factura. Año factura. ¿Vale? Igual año fact. Vamos para que no salgan cosas tan grandes. Simple date format. Como es con 4 dígitos, bueno, esto lo voy a poner con 2 dígitos el año para la fecha normal y corriente. Y ahora para las facturas son 4. Pues nada, pues ponemos el año pues 4 veces. Y eso pues me va a devolver solamente el año en el actual. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos esto, como está relacionado con el número de facturas, pues nos lo vamos a subir arriba. Hay que ser ordenado. Ahí va. Los ponemos ahí con los atributos de factura. Atributos para gestionar el número de factura. Podemos, como están relacionados, pues lo vamos a agrupar para que se sepa qué es lo que hace. Atributos para la fecha de venta. Y vamos a poner el resto de atributos. Si nos gusta, mejor podemos poner separadores para que quede más mono. Bueno. Bien. Ahora vayamos con la forma de asignarlo. Ahora, ¿qué más nos dice? La fecha que se vendió el artículo, la denominación de artículo, el precio, el IVA, sería el precio, sería private float, el precio, private int, el IVA, private el DNI, string, DNI cliente, private, ¿qué más cosas? La denominación del artículo, el nombre de la persona y su dirección postal. El precio, vamos a ponerle aquí. Private private string denominación o concepto, vamos a poner concepto, que es lo que es, el DNI del cliente, el nombre me parece que nos lo pide, el precio, el NID de la persona, nombre de la persona y su dirección postal. Nombre de la persona sería string el nombre de la persona, nombre cliente, private string dirección
cliente y el código postal también y su dirección postal, esa dirección, ya está. ¿Vale? Bueno, aquí me pasa una cosa, que si os fijáis, pues tenemos el ciento de la madre de atributos en la clase, ¿vale? Cuando veamos que se nos pasa, que la clase tiene muchos atributos, pues es el momento para plantearnos si deberíamos de crear, pues, otra clase extra, ¿vale? ¿Cómo creamos o cuándo creamos una clase extra? Pues cuando vemos una serie de atributos, pues, que están relacionados entre ellos, ¿vale? Y además conceptualmente pues tampoco tiene mucho que ver con la clase que estamos creando. Es decir, tenemos la clase factura y ahora tenemos aquí una serie de datos de cliente, ¿vale? Pues entonces es mejor crear una clase cliente, le pasamos estos atributos a esa clase nueva y aquí ponemos pues como atributo el cliente, ¿vale? Es decir, si nos vamos al diagrama, vamos a hacer un diagrama de clase para que veáis. Si alguien no ha captado lo que estoy diciendo, nosotros tenemos nuestra clase factura, ¿vale? Y ahora vamos a crear una clase cliente, ¿vale? De manera que una factura contenga a un cliente. Como lo contiene, lo posee, de manera posesivo, ¿vale? Pues le ponemos una asociación, una relación de navegabilidad, ¿vale? Esa flechita lo que significa es que este cliente va a aparecer en los atributos de factura, o algún método pues lo va a crear, ¿vale? En nuestro caso, pues va a aparecer en los atributos de factura. Pues bien, pues vamos a crear esa clase cliente. Creamos la clase cliente. Y le vamos a pasar por los atributos, esos atributos de factura que estos tres atributos. Control X, Control V, ¿vale? Y bueno, y así ya descargamos un poco lo que sería la clase de factura. Clase con los datos del cliente de nuestra tienda. Aquí tenemos atributos. Y bueno, y ya los métodos, pues bueno, me voy esperando a ver qué métodos necesito, ¿vale? Ya conforme vaya haciendo la aplicación, me vaya dando cuenta yo de los métodos que vaya necesitando, pues se los voy poniendo aquí al cliente, ¿vale? Ya lo voy haciendo. Bien, pues vamos a poner aquí al cliente. Private cliente, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí esta sería por nuestra clase factura, que la verdad es que tiene bastantitos atributos, pero bueno, también es verdad que tiene constantes. Bueno, vamos a ver qué más cosas nos pide el problema. Vale. La aplicación ha de pedir facturas y almacenarlas en un array. Mediante un menú se debe de poder consultar una factura, el total facturado en un determinado mes. Bueno, vamos a crearle un constructor, ¿vale? Para poder crear facturas, ¿vale? Con la condición de crearles el número de facturas, pues como os he dicho, ¿vale? De manera secuencial. Métodos, constructores. Vamos a crearle un constructor, el constructor factura, F, constructor factura, public factura, y ahora le vamos a pasar por parámetro, a ver qué necesita pasarle por parámetro. El número de factura no, porque lo vamos a generar de manera automática. El contador menos todavía, ¿vale? Una constante es absurdo pasárselo. La fecha de venta,
Bueno, la fecha de venta es la fecha de creación de la factura, ¿vale? Que es la fecha de hoy. Eso tampoco lo necesitamos. Ahora os voy a decir cómo creamos la fecha de hoy. Hay una forma de mirar el reloj del ordenador para obtener la fecha de hoy. Pues tampoco vamos a... El precio, el concepto, el precio y el IVA y el cliente al que se lo vendemos, ¿vale? Es decir, los últimos, básicamente, serían string concepto, float, precio, IVA y el cliente, ¿vale? El cliente al que se la vendemos también necesitamos que nos lo dé. Bien, pues empezamos a asignar. Esto sería lo fácil. Vamos primero con lo fácil. Concepto igual a concepto. Dis.precio es igual a precio. Dis.IVA igual a IVA. Y el cliente, dis.cliente igual a clic. No, punto clic igual a clic. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos con las otras. El que no me lo pasen por parámetros no significa que no lo tenga que inicializar. Inicializar lo tengo que inicializar todo. Vamos con el número de facturas, ¿vale? El número de facturas le tengo que asignar lo que sería la fecha actual, ¿vale? El año actual, seguido de un número de secuencia. Vamos a coger la fecha de actual, a ver cómo se calcula la fecha de hoy. Pues creamos un objeto de la clase date. Date se va a llamar hoy igual a new date, ¿vale? Invocando al constructor por defecto de la clase date, automáticamente, ¿vale? Esto, el constructor me devuelve la fecha actual, ¿vale? La fecha del reloj del ordenador. Pues bueno, pues ya tenemos en hoy, pues ya tenemos la fecha. Esa fecha nos va a servir tanto para la fecha de la factura como para el de esto, ¿cómo se llama? Para el número de factura. Bueno, como esta es la fecha de la factura, la fecha de venta, ¿vale? Pues bueno, pues en vez de llamarle hoy, pues lo que voy a hacer directamente, pongo dis punto fecha de venta, ¿vale? Y ya está, y ya se lo asigno, ¿vale? Es decir, la fecha de venta, pues la asigno el new date, ¿vale? Bueno, para que voy a crear una fecha hoy que se la voy a asignar fecha de venta, pues me ahorro una variable. Bien, entonces vamos a ver cómo creamos el número de facturas, ¿vale? Para el número de facturas vamos a utilizar el método format. Es un método el método format es un método de la clase string que funciona como el printf, igual que el printf, pero el resultado, en vez de mostrármelo por pantalla, me lo mete en una cadena, ¿vale? Pero funciona exactamente igual, ¿vale? Es decir, aquí acepta lo mismo que pondríamos en el printf. Es decir, vamos a poner primero tanto %s para que me ponga el año. Eso es una cadena con el año. Y ahora pues vamos a poner, nos dicen, a ver cuántos dígitos necesitamos. Formado según la fecha. El año seguido de un valor secuencial que no me dice el número. Bueno, pues vamos a ponerle 6. Vamos a poner un número, que sería tanto %d, para mostrar el número secuencial. Todo esto tiene que venir dada entre comillas. Y ahora el número secuencia que pasa, si yo lo dejo así, me va a poner, por ejemplo, 2021 y ahora el 1 me lo va a pegar al 21. Yo quiero que me ponga pues una serie de ceros entre el 2001 y el 1, ¿vale? Es decir, para que me veáis lo que me quiero decir es que tal y como yo lo tengo, los números de factura que se me van a generar van a ser los siguientes. Va a ser
2021, 1, 2021, 2. Bueno, primero empezamos con el 0, 0, 1, 2021, 3. Así, no, 2. Vale. Si os fijáis, así no son los números de las facturas. Los números de las facturas serían, que es lo que yo quiero, 2021, 5, 0 y un, bueno, 6, 0, sería el primero. El segundo sería 2021, 1, 2, 3, 4, 5 y un 1. El 2022, la segunda factura sería 2021, 0, 0, 0, 0, 0, 2, ¿vale? Y si inicializamos, por ejemplo, el contador que en vez de tener un 0 tenga 6 ceros. Claro, es que es un número, es un entero, ¿vale? El contador es entero, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es precisamente ese número de 0 lo podemos poner indicándose al propio format, ¿vale? Sí, pero entonces si tú se lo aplicas al format, a lo mejor cuando llega la factura 1000, ¿Sí? ¿qué haces con el format? ¿Te vas a seguir poniendo 0? No, el problema es cuando llegue a la última 1.000.000. Cuando llegue a 1.000.000, pues ya me tendría que repetir la factura. Pero bueno, para el caso de la empresa sería una alegría porque es porque ha vendido mucho. Bueno, pues ya se ampliaría el número de facturas, ¿no? Nos llamarían a nosotros para que le pusiéramos un dígito más, ¿vale? Y ya pues se modificaría, ¿vale? Bueno, ¿cómo se pone de este formato? Bien, pues aquí entre el tanto por ciento y el D puedo poner modificadores, ¿vale? Si yo le pongo un número, pues me respeta esos espacios, tanto espacios como números yo haya indicado ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo pongo tanto por ciento 6D, todavía no termina de hacérmelo bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque me va a poner esto, los números de las facturas me los va a poner así. Si yo lo que quiero es que en vez de un espacio me ponga un 0, pues le tengo que poner a la izquierda el 0. Para que luego diga que el 0 a la izquierda no sirve para nada. ¿Cómo te acuerdas tú de todo eso en el formato? Bueno, es que siempre es lo mismo. Con la práctica es que en verdad suelen ser los mismos, pero vamos, de todas maneras, si no te acuerdas al principio, ¿qué es lo que hacía yo? Pues miraba aquí en el manual. Lo mismo que he hecho con el simple date format, pues hacemos lo mismo pues con el string. Te vas al string y ahora te vas a la clase format. Vamos, yo he consultado manuales, me he hartado de consultar manuales. Lo que pasa es que ya luego, de una vez y otra, ya te vas acordando. Aquí está, sería este string format. Pues aquí seguro que te dice el formato. El formato de strings. Vamos a ver si me lo dice. Evalueo format. Tiene pinta de que no. Vamos a ver. Format, vamos a format string. Vamos a darle aquí. Format string. Aquí, la sintaxis del formato de la string. Bueno, pues aquí tenéis pues eso. Estos son los valores que yo pongo. Que normalmente utilizamos pues la D para los decimales. Sí, bueno, la informática los informáticos hay que saber inglés. Eso lo decía mi compadre, que es cocinero, también es profesor, pero de ciclo formativo, pero de cocina. Y fue una vez a un congreso y era todo en inglés. Y iba con uno que era informático y decía que se enteraba de lo que decían allí. Y dice, claro, es que los informáticos saben inglés. Pues claro, nada más que de leer manuales y de historia. Bueno, aquí tenemos, a ver, los modificadores. Aquí tenéis los modificadores, aquí, en los flags. Los flags son los modificadores, lo que ponéis entre la letra y el tanto por ciento. Pues aquí esto es para justificarlo a la izquierda. Aquí será el resultado, el PAD de relleno. El PAD es un relleno, lo rellena con 0, rellenado con 0. Si ponéis, bueno, aquí tenéis separadores y demás, ¿vale? Aquí vendría. Y por ahí el número,
por ahí. Bueno, por aquí te hablará también del el número de dígitos que puedes poner. Pero bueno, ya esto, bueno, lo lees y ya. Aquí te dice con más detalle como cuáles son los modificadores. Pero bueno, nosotros en verdad siempre utilizamos los mismos. Siempre utilizamos el número de dígitos, porque es muy útil para que te salgan las cosas cuadradas, para que te salgan. Y luego, pues, el relleno. Si quiero relleno 0, si no, nada. Otro que utilizamos mucho es la del punto para la anotación para las monedas. Si es flotante, en el caso de ser flotante, o tenemos número flotante, pues otro típico que yo utilizo es punto 2, por ejemplo. Esto significa que quiero mostrar solamente dos decimales, ¿vale? Si aquí delante del punto pongo otro número, estos son los dígitos totales, ojo, totales, incluyendo el punto. Incluyendo el punto, ¿vale? Que quiero mostrar. Igual que SQL, ¿no? No, pero en SQL no te cuenta el punto. Bueno. Ya aparece. Somos uno más. ¿Vale? En verdad, pues como digo, son siempre los mismos, ¿vale? El guioncito de justificarlo a la izquierda, eso suele ser también muy útil, pero bueno. Bueno, teníamos puesto... Hay que poner el objeto, supongo. ¿Qué? El objeto también hay que poner. Claro, ahora tenemos que poner aquí la coma, igual, esto es igual que el printf, es exactamente lo mismo. Ahora tenemos que poner, pues aquí en orden, lo que va aquí en la cadena, en el tanto por ciento S, que es el año. ¿Cómo coge el año a partir de fecha venta? Pues con la constante que definí arriba de simple date format. Pongo año fact, ¿vale? Este es el nombre del objeto de simple date format. Y entre paréntesis, como argumento, pues le paso el fecha venta. ¿Vale? Año fact, a ver. ¿Qué te falta el ID también? ¿Se puede poner la ñ? Ah, me falta todo. ¿Qué? ¿Se puede poner la ñ? La ñ sí, te deja. Vale, esto. Y tildes también, lo que pasa es que a mí me da yuyu, lo reconozco. Tildes como las pasas al Windows, después te descoloca el... Lo que pasa es que los caracteres especiales luego te dan muchos problemas. Lo dejo. Sí, porque el Linux utiliza UTF-8 y Windows utiliza otra codificación, la 8819, 92. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es un coñazo, pero... ¿Y entre paréntesis fecha venta por qué? Porque le tienes que decir, tú le dices, este es el objeto de tipo SDL Simple Date Format. El año que lo saque de fecha venta. Exacto. Y aquí la fecha que tú quieres formatear. Y ahora esto te devuelve, pues, una cadena de acorde a el formato que le hemos especificado arriba. ¿Vale? De manera que la misma fecha la puedo utilizar para diferentes... lo puedo sacar en diferentes formatos. Si aquí en vez de utilizar año FAC hubiera utilizado SDF, ¿vale? Pues me lo hubiera sacado en formato día, mes, año. La misma fecha. Una fecha, distintos formatos. ¿Vale? Es la forma que se suele tener para operar. Después del contador. Y ahora aquí pongo el contador. Vemos el contador. Y una vez... Ya ve, aquí hay algo que no le gusta a esto. Un definido. Año FAC. No está metido en el método, año fact. Por lo mismo. Ah, vale. Vale, es que año FAC es la clase UI. Estoy espesito. Es que tengo que poner, utilizar el format, el método format. Es que eso no es un método, es una clase, es un objeto. Y yo no utilizo objetos en sí, yo lo que utilizo son métodos. Utilizo el método format, ¿vale? Pasándole como parámetro la fecha venta, ¿vale? Es que el año FAC es un objeto. Tú el objeto tienes que utilizar un método o un atributo, pero no el objeto en sí. ¿Cuál es el método en este caso que me devuelve el año en el que lo vendí? Pues format, ¿vale? Y ahora le paso lo que sería aquí el formato, ¿vale? No, la fecha que diga, ¿vale?
le paso la fecha. Bien. Y ahora ya a continuación, ¿vale? Pues incremento el contador, ¿eh? No ponerle el dis porque es estático, ¿eh? Contador más, ¿eh? Para ya tener el contador listo para la siguiente factura, ¿vale? Pues ya está. Me falta parte del cliente. ¿Qué? Y Falta parte del cliente. faltaría la parte del cliente, ¿vale? Pues bueno, el cliente vamos a ponerle, bueno, tiene los atributos, vamos a crearle un constructor, ¿vale? Sería método constructor. Y al método constructor, pues le vamos a pasar public cliente, el DNI, string DNI. Aquí esto cliente lo puedo quitar, porque si la clase es cliente, el DNI de quién va a ser, pues del cliente de quién va a ser, ¿no? Vale, y así. Y dirección. String DNI, string nombre y string dirección. Vale, le ponemos el dis.dni igual a DNI. Fijarse que la primera parte de estos ejercicios son siempre igual, que aunque los ejercicios se vayan complicando, pero en verdad siempre hay una primera parte que es sencillita, ya luego se complica la cosa, lo reconozco, pero la primera parte pues suele ser muy, muy simple. La parte del constructor y de los atributos pues es siempre de la misma forma. Bueno, y ahora para poderla probar la clase, vamos a crearle el método muestra, ¿vale? Un método muestra que nos muestre por los atributos por la pantalla, ¿vale? Sería un public void muestra y lo único que hace pues es mostrarnos los atributos por la pantalla para que podamos probarlo, ¿vale? Por favor, que no entienda esta primera parte del ejercicio, que me lo pregunte, ¿vale? Porque es esencial, porque luego viene ya lo más complicado. Bueno, en el caso de la generación de número de facturas automáticos, eso no era simple, eso también lo reconozco, Y bueno, la fecha es que es un concepto nuevo que os he introducido hoy, vamos, que eso es, pero bueno, el resto... Eso no será más como un cliente, más sencillo. ¿Qué? Como un cliente, eso no sería más cómodo, más sencillo. Sí, también. Sí, pone, vale, yo más que nada por claridad. Yo siempre os lo digo, buscar la belleza en vuestro código, ¿vale? Siempre que quede un código bonito. Nombre y dirección. Punto de dirección. Vale. Bueno, tenemos un método muestra y bueno, y ya a factura le vamos a crear otro método muestra para poder empezar a ir probando mi programa, ¿vale? Para no dejar las pruebas para el final, porque si no podemos caer en depresión, ¿vale? Muestra los atributos de la muestra, una factura por pantalla. Vamos a poner public void muestra factura. Y bueno, no tiene ningún parámetro. Y bueno, vamos a poner... Bueno, pues ya... Bueno, lo cuelgo y si eso, pues ya en casa pues lo probáis. Le hacéis algunas pruebecitas de que esto funcione, ¿vale? Aquí en el muestra factura lo único que voy a hacer pues son los atributos, no todos, ojo, el número de factura, la fecha de venta, el concepto, ¿vale? Pero solamente mostramos ni las constantes ni el contador, ¿vale? Para mostrar la fecha de venta, acordarse que tenéis que hacer una cosa como esta, ¿vale? Tenéis que hacer una referencia a la máscara, a año, a SDF, le llamo SDF, punto, y ahora pongo format, y ahora ponemos fecha venta. Si lo acabamos mañana mejor, ¿no? ¿Qué? Mañana... Sí, mañana lo acabamos. Yo por si alguien
no puede quedarse dormido esta noche sin saber cómo queda esto, pues bueno, pues ¿vale? Poniéndolo de una forma así, fijarse que es la misma forma, lo mismo que he utilizado aquí arriba, no está aquí, en el año, pero en vez de poner año, forma, fecha, venta, pongo SDF, utilizo el otro formato. El forma, fecha, venta es el mismo, ¿vale? Con la misma, fíjate que con el mismo método, pero distintos formatos me muestra la fecha de otra forma. Bueno, ya mañana continuamos. Vamos a hacer